Es probable que conozcas o hayas escuchado de alguna persona que posee algún tipo de fobia, un problema que se encuentra en la mente, pero que puede resultar todo un problema de salud. Muchos pueden ser los factores que lo hayan podido desencadenar, siendo una mala experiencia uno de los desencadenantes principales. Algunos de estos son tan curiosos que pueden parecer increíble que alguien los tuviera, pero la realidad es que, de verdad, existen. Así que espero que no sufran ninguna de estas, ya que hoy vamos a conocer 50 fobias más extrañas y curiosas que pueden padecer el ser humano. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Para empezar con esta interesante lista, te podemos nombrar algunas de las más conocidas, como pueden ser la aracnofobia o el asco y miedo irracional a las arañas u otros animales que guarden cierto parecido, como los escorpiones o cangrejos. Otra muy común, en especial en los más pequeños, es la coulrofobia o el miedo irracional a los payasos y a los mimos, en especial cuando llevan un traje o maquillaje terrorífico o grotesco. No, duermo. Payaso, me come. Pero existen algunas fobias modernas, que muchas personas están comenzando a padecerlas poco a poco. Algunas de estas pueden ser, por ejemplo, la nomofobia o el miedo a no disponer del teléfono móvil y la reterofobia o el miedo a escribir con falta de ortografía un mensaje. Incluso se está hablando de un supuesto desagrado o rechazo a tomarse selfies llamado selfiefobia, término que poco a poco se está comenzando a utilizar al ver tantos jóvenes con mucha falta de autoestima. Ahora, dirigiéndonos al área de salud, puede que te hayas encontrado a alguien con misofobia, siendo una persona con un pánico irracional, excesivo e injustificado a la suciedad y los gérmenes. Caso contrario, es la ablutofobia o el temor irracional a lavarse o higienizarse. Si te diriges a un hospital, será mejor que no sufras de iatrofobia, ya que es la aversión a los médicos o al personal de la salud en general. Otra relacionada es la velonefobia, siendo el miedo incontrolable e irracional hacia las agujas u otros objetos filosos que pueden causar alguna herida. Esta puede venir acompañada de la hemofobia, que es la aceleración del corazón al ver sangre, ya que, al verla, se envía una señal a tu cerebro de que algo está mal. ¿Eso era sangre? Hablando de estar mal, a nadie le gusta estar mal del estómago y terminar vomitando, pero esto puede ser peor cuando se sufre de emetofobia, ya que es cuando se le tiene terror o miedo a realizar el acto de devolver la comida. Otra curiosa fobia relacionada a la comida es la turofobia, siendo el miedo a algo tan simple como el queso, algo que es una lástima de los que se pierden. Volviendo a la salud y, con respecto a los más pequeños, estos pueden llegar a manifestar somnifobia, siendo el miedo a quedarse dormido o descansar, supongo que provocado por las películas de Freddy Krueger. También está la necrofobia o el miedo a las cosas relacionadas a la muerte, como pueden ser a personas fallecidas, ataúdes, tumbas y, por supuesto, cementerios. Volviendo a las partes del cuerpo, te podemos nombrar la onfalofobia, siendo el pavor a observar el ombligo y peor aún, cuando está relacionado con tocarlo. Algo parecido ocurre con las personas que poseen una barba bien tupida, la cual le puede generar la pogonofobia a alguien, o sea, el terror a las personas con vello facial extenso. Lo mismo ocurre con la calvicie, ya que la falacrofobia es ese miedo o pánico a presenciar a personas con la cabeza totalmente rapada o calva. ¿Sabías que la risa puede llegar a ser todo un problema para las personas que sufren de pteronofobia? Ya que es el miedo irracional y enfermizo a las cosquillas con una pluma. Es más, hay una muy curiosa llamada tripofobia, la cual seguro la descubriste al ver estas imágenes y generándote cierto rechazo o malestar ver estos patrones de agujeros, ya que muchas son las personas que no sabían que lo tenían hasta que se topan con estas imágenes. Una diferente, pero con una mayor escala, es la esoptrofobia, siendo el miedo a verse reflejado en un espejo o superficie reflectante, la mayoría de las veces causado por una baja autoestima y problemas de aceptación del propio cuerpo. Con respecto a los animales, la zoofobia se entiende como el miedo o temor patológico a cualquier especie animal, pero dentro de este grupo se encuentran diferentes subfobias. Es ahí donde te podemos nombrar una de las que muchas personas padecen o sufren, la musofobia, siendo el miedo o pavor a las ratas o roedores, generado supongo por la mala fama que tienen y por ser muy escurridizas. Al igual que ocurre con la ofidiotofobia o el temor a las serpientes
proveniente de nuestros antepasados cuando eran amenazados por estas especies. Otra que quizás conozcas o alguien que la padece es la colombofobia, o cuando el pánico y terror a las palomas puede llegar a bloquear a alguien, ya que muchas son las personas que las consideran ratas con alas. Las mascotas tampoco se quedan atrás con las fobias, ya que la sinofobia es el miedo y terror a los perros, y la airulofobia es el miedo y pavor a los gatos. Estas dos seguramente producidos por una mala experiencia al ser niño. Con respecto a los insectos, también se encuentran la apifobia o merizofobia, correspondiendo el miedo a las abejas, avispas y o abejorros, peor aún cuando sabes que eres alérgico a sus picaduras. Incluso existe la motefobia, estando relacionada al terror a las mariposas y a las polillas, algo difícil de controlar en épocas primaverales. Al dirigirnos para un lado más de la naturaleza y el medio ambiente, te podemos nombrar la dendrofobia o fobia a los árboles, algo tan curioso que el simple roce con una rama o una hoja puede ser todo un problema para estas personas. Esta tiene una variante llamada xilofobia, siendo el miedo irracional a la madera u elementos que se asimilen o imiten a este material. Dentro de la meteorología existe la llamada brontofobia o el miedo a los elementos climáticos, como puede ser las tormentas con rayos y truenos, algo complicado si se vive en zonas con estos climas. Otra fobia relacionada a la anterior es la ombrofobia, ya que es cuando se siente un miedo incontrolable al mojarse con el agua de lluvia. Hablando de agua, el mar puede ser un lugar muy misterioso. Es ahí donde se produce la conocida talasofobia, siendo la ansiedad que se produce al estar rodeado de agua en pleno mar abierto y no saber qué tipo de criaturas puede ocultar las profundidades del mar. Una fobia relacionada a esta es la celacofobia o el miedo a los tiburones, algo que es probable que les dé a las personas por ver alguna película. De la talasofobia surge una variante llamada submecanofobia, siendo el pavor a los objetos sumergidos que fueron hechos por el hombre, como pueden ser animatronics de parques abandonados, barcos hundidos hace tiempo o estructuras que se encuentran a una gran profundidad. Estos últimos guardan cierta relación con la nictofobia o el miedo irracional a la oscuridad o a la noche, teniendo nuevamente su origen en nuestros vulnerables antepasados, ya que, al ser un lugar completamente oscuro, no se tiene noción de lo que se podría estar escondiendo allí, lo que puede llegar a dar lugar a la vogifobia, siendo el terror a lo desconocido o leyendas urbanas de todo tipo de seres sobrenaturales, peor aún si vives en el campo. Tal vez el coco está en la casa. En este grupo también te podemos nombrar la chamainofobia o fobia a la noche de Halloween y a las celebraciones y decoraciones que se realizan en su honor. Es más, para estas fechas también puede haber personas con automatonofobia o el pavor a las falsas representaciones humanas, como los muñecos de ventrílocos o estatuas de cera, teniendo una variación llamada pupafobia o el miedo a los títeres o marionetas. Estos últimos dos son muy comunes en los niños, ya que son muy fáciles de asustar por tales representaciones casi humanas. Descendiendo unos cuantos escalones de la extrañeza, te podemos nombrar algunas fobias muy terribles y pobre de aquel que se las llegue a padecer. Una de estas es la fagofobia, la cual consiste en el miedo irracional a comer y tragar comida, generando un sinfín de problemas alimenticios a quienes la poseen. Otro también muy terrible es la omatofobia, o el miedo a las imágenes que muestran ojos, el color del iris o a tocarse los párpados, teniendo una variación mucho peor llamada optofobia, siendo el miedo a algo tan simple como abrir los ojos. Incluso existen fobias o miedos más extraños que están relacionados a las palabras que poseen una gran cantidad de letras, teniendo este complicado nombre que ya te asusta tratar de pronunciarlo. Así que supongo que fue nombrado así con esa intención. Es más, algo tan simple como los colores también se les puede tener pavor. Tal es el caso de la xantofobia o el miedo al color amarillo y la eritrofobia o temor al color rojo. Así que ver un semáforo puede llegar a ser todo un problema. También existen fobias relacionadas con los números. Tal es el caso de la gente que le tiene miedo al número 666 y es llamado triexafobia, tomando este supuesto número de la bestia como mal presagio. Otro de los números es la triscaidecafobia, o el miedo al número 13, guardando cierto parecido al miedo a los días viernes 13 o el conocido día de la mala suerte, por lo que supongo que será todo un problema ver esta fecha en un calendario. Por otra parte, existe la extraña compunofobia o el miedo irracional a todo tipo de botones, algo tan extraño que no tenga idea de cómo pudo producirse en un principio. Ahora, si debemos hablar de una que todos padecemos en mayor o menor medida,
y que no debe ser confundida con la necrofobia, es la tanatofobia, siendo esa ansiedad caracterizada por el miedo que nos provoca pensar cómo va a ser nuestra propia muerte o cómo será tal proceso, ya que estoy seguro que en algún momento de tu vida se te pasó por la cabeza pensar sobre este tema y lamentaste haberlo hecho. Como punto final, nos interesaría saber si ya conocías alguna de estas fobias y si estás interesado en que hagamos una segunda parte con más extrañas y curiosas fobias, nos puedes hacer saber en los comentarios de este video.